Lo que estás viendo ahora es la foto del hombre más buscado por el FBI en la historia de la ciudad de Nueva York. Y semejante título no lo puede tener cualquiera, ya que en Nueva York hay mucho loco, ¿no? Así es, así que para llegar a aterrorizar a la capital del mundo, al protagonista de este video no le fue suficiente con arrebatarle la vida a 6 personas a sangre fría, sino que este quería humillar tanto a la sociedad que sobre sus víctimas dejaría varias cartas burlándose de la policía, en las cuales dejaba en claro que su único objetivo era el derramar sangre de jóvenes inocentes, tanto como le fuera posible. Pero para poder adentrarnos en cómo pudo terminar esta cacería humana, primero debemos movernos al principio. Esta historia empieza entonces, como decía, en la ciudad de Nueva York a mediados de los años 70. Y acá de la nada saldría una gran serie de crímenes violentos y asesinatos que comenzaron a hacer noticia en la Gran Manzana y que aterrorizaron a la población entera. Curiosamente, el primer crimen atribuido al asesino del calibre 44 no involucró ningún arma de fuego. Este tendría lugar a finales de 1975 en la víspera de Navidad de ese mismo año. Acá 2 mujeres jóvenes no relacionadas entre sí fueron atacadas durante la noche en la zona del Bronx de Nueva York por un desconocido encapuchado hombre que utilizó un cuchillo militar para apuñalar e intentar acabar con la vida de las jóvenes. Una de ellas no pudo ser identificada por la policía, solo se sabe que era de nacionalidad hispana. La otra joven atacada y que sí pudo ser identificada era una chica de 15 años de nombre Michelle Foreman, una estudiante de segundo año en la escuela secundaria Truman, quien recibió 6 apuñaladas en ese ataque y sus heridas fueron lo suficientemente graves como para que tuviera que ser hospitalizada durante una semana. La policía acá no tendría la más mínima idea de quién pudo haber hecho el crimen. Mientras tanto, la mente macabra detrás de este ataque tenía solo 22 años en ese momento y este se mudaría del Bronx a un apartamento en un suburbio de Nueva York llamado Yonkers. Y desde acá comenzaría a maquinar todos sus planes disparatados. Aproximadamente a la 1 AM del 29 de julio de 1976, Donna Lauria, de 18 años, y su amiga Jody Valenti, de 19, se encontraban fuera de la casa de Donna, conversando dentro del Oldsmobile de Jody sobre la divertida noche que habían pasado en una discoteca ubicada en New Rochelle. Jody era enfermera y Donna estaba estudiando para ser técnica en emergencias médicas. Ellas se conocían de la universidad y toda la gente que las conocía podía decir que tenían un brillante futuro por delante. Pero todo esto se iría por la borda apenas 10 minutos después de que estas chicas aparcaron afuera de la casa de Donna. Acá alrededor de las 1:10 AM, terminada su conversación, Donna se despide de su amiga y abre la puerta del auto con la intención de salir y entrar a su casa. Pero acá, de la nada, esta se toparía de frente con un hombre encapuchado que se acercaba hacia el vehículo sosteniendo una bolsa de papel entre sus manos. Según Jody, esta vio a Donna abrir la puerta y tras encontrarse con el hombre cara a cara, la escuchó decir: ¿y este qué quiere? En ese punto, sin decir una palabra, el desconocido metió su mano dentro de la bolsa de papel que traía, sacando un revólver de gran tamaño. Y así se agachó frente a la mujer, apuntando su arma con ambas manos, de la cual salieron 5 disparos seguidos. 2 de ellos alcanzaron a Donna, lo que hizo que la joven cayera al suelo y golpeara el pavimento. Y Jody Valenti, quien aún seguía en el auto, también recibió una bala en el muslo derecho, tras lo cual gritó muy fuerte y cayó sobre el volante del auto, presionando la bocina de este. Uno de los disparos falló por completo y la última bala no alcanzó a ninguna de las 2 chicas, pero llegó a quedar incrustada en la puerta del auto de Jody. En ese momento, el padre de Donna estaba bajando las escaleras llevando a su perro para dar un paseo, pero cuando escuchó los disparos, este enseguida corrió el resto del camino hasta el auto de la amiga de su hija, encontrándose a Jody apoyada en el volante del auto, gritando, y lo peor era que su hija seguía inconsciente en el suelo. Donna fue llevada al hospital, pero tristemente el corazón de la joven de 18 años dejó de latir antes de llegar ahí. Jody Valenti también fue llevada al hospital. Esta se encontraba en shock por lo que acababa de suceder y también tenía un estado de histeria muy fuerte, siguiendo con la misma gran herida de bala en el muslo derecho. A pesar de esto, la chica igualmente pudo dar una corta pero precisa descripción del asesino diciendo: era un hombre blanco con cabello rizado,
de unos 30 años que medía alrededor de 1,80 de altura y tenía un corte de cabello al estilo moderno, corto y despeinado. También dijo que nunca había visto al hombre antes en su vida hasta esa noche y que sabía que no era ningún exnovio de Donna ni nada parecido, pues ellas eran amigas cercanas y conocía a las personas con las que su amiga en general solía reunirse. Algunos vecinos lograron informar a las autoridades sobre que vieron un auto amarillo estacionado a unos metros detrás del auto de Jodi, pero el vehículo ya se había ido cuando la policía llegó al lugar. Esta descripción fue corroborada también por el padre de Donna, quien aseguró haber visto por la ventana a un hombre similar sentado en un pequeño auto amarillo que estaba aparcado cerca de su casa. Al principio se llegó a pensar que esto podía haber sido un posible ataque de la mafia por una confusión de identidad, que podían llegar a pensar que el auto de Jodi era el de alguien más, pero tampoco alguien de la mafia actuaría así. Sin embargo, a la policía le gustaba esa idea porque estaba cerca de la zona del Bronx, un lugar que tenía muy mala fama por sus actividades delictivas. Otra de las cosas que llevó a los oficiales a considerar esta posibilidad fueron los estudios balísticos que realizaron en los proyectiles que quedaron alojados en el Oldsmobile de Valenti y los que impactaron a las jóvenes muchachas. Estudios arrojaron como resultado información muy importante sobre el arma con el que habían sido atacadas. El arma era un revólver modelo Bulldog, un arma diseñada para balas de calibre 44 y Magnum 357, con un diseño exclusivamente pensado para matar personas, el cual era muy popular en las actividades criminales de las mafias en los años 70. Sin embargo, aparte de esto, no había nada que llevara a las autoridades a dar con la identidad del sospechoso, dejando quebrada a la familia de Donna, que ni siquiera podía comprender cómo había sucedido esto. Y los agentes, ante esta situación, solo podían cruzar los dedos y rezar para que este asesino no volviera a salir de las sombras. En la noche del 23 de octubre de 1976 tendría lugar un inquietante incidente en el distrito de Queens. Esa noche, un joven de 20 años que trabajaba como guardia de seguridad llamado Carl Denaro estaba dentro de ese automóvil junto a su novia de nombre Rosemary Keenan cuando de repente fueron atacados por sorpresa. De un momento a otro y sin previo aviso, las ventanas del auto en el que estaba la pareja estallaron en pedazos, desatando una escena de caos y confusión entre ambos jóvenes. Lo sorprendente de esta situación es que todo fue tan repentino que la pareja, sumida en pánico, no se dio cuenta de que alguien les estaba disparando. Carl Denaro describiría posteriormente el ataque diciendo: "Sentí que el auto había estallado. La sensación que tenía era de que ambos habíamos explotado en 1000 pedazos. No sabía qué era lo que estaba pasando". Pero a pesar de no saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo, movida por el instinto de supervivencia, Rosemary reaccionó rápidamente, poniendo en marcha el motor del auto y acelerando en busca de ayuda. Fue únicamente después de que el terror disminuyó y que los jóvenes empezaron a sentirse seguros que empezaron a ver qué había pasado. Las heridas de Rosemary eran superficiales, provocadas mayormente por los fragmentos de vidrio roto que saltaron en su dirección. Pero una vez bajó la adrenalina, notaron que en la cabeza de Denaro estaba saliendo sangre. El joven había sido impactado por una bala, haciendo que necesitara eventualmente que le colocaran una placa metálica para reemplazar parte de su cráneo que la bala la había destrozado. Ninguna de las dos víctimas del ataque vio al culpable, y este episodio marcó un antes y un después en la vida de Carl, quien tendría que enfrentarse a las cicatrices difíciles de borrar que este incidente causaría en su vida y en la de su novia. Un dato importante de este crimen era que el padre de Rosemary era un policía veterano que tenía más de 20 años trabajando como detective para el departamento de la policía de Nueva York, por lo cual el ataque a su hija desató instantáneamente una fuerte investigación y búsqueda de sospechosos por parte de la policía. Aunque se hicieron múltiples pruebas, los forenses balísticos no pudieron identificar ningún rastro que pudiera ayudar a la policía a dar con el culpable de este ataque.
El estado de los proyectiles recuperados en la escena era terrible, pues los casquillos habían arruinado al impactar contra el metal del auto de Enaro y no habían huellas dactilares en el resto de las balas encontradas en la escena que apuntaran a dónde habían sido compradas o que aportaran alguna información adicional para el caso más allá del calibre del arma con el que habían sido disparadas, que era calibre 44. En la madrugada del 27 de noviembre de 1976, las estudiantes de secundaria Donna De Masi, de 16 años, y Joan Lomino, de 18, regresaban a su casa después de ver una película totalmente ignorantes de lo que estaba a punto de sucederles, pues esa noche resultarían ser protagonistas de un ataque por parte del asesino del calibre 44. Mientras conversaban en el porche de la casa de Joan en Floral Park, un joven vestido con uniforme militar se les acercó y comenzó a pedir indicaciones. Con una voz aguda, comenzó a decir: ¿pueden decirme cómo llegar a...? Pero se interrumpió sin decir ni una palabra más, dejando a las chicas confundidas, y rápidamente el hombre sacó un revólver con el que disparó una vez a cada una de ellas, y cuando las jóvenes cayeron al suelo, disparó unas cuantas veces más, tanto que algunas de las balas llegaron a impactar en el edificio de apartamentos que estaba detrás. Un vecino logró escuchar los disparos, lo cual le hizo salir corriendo del edificio de apartamentos, y declaró que solo alcanzó a ver a un hombre rubio corriendo sujetando una pistola en su mano izquierda. Y en cuanto a las jóvenes, Donna De Masi había sido alcanzada por una bala que impactó en su cuello, pero esta herida no puso en riesgo su vida, según los médicos que la atendieron en el hospital. Por otro lado, Joan sufrió las peores consecuencias de este ataque, ya que una bala golpeó su espalda y al momento de ser hospitalizada, los médicos dijeron que su condición era muy grave. Desafortunadamente, la joven de tan solo 18 años quedó incapacitada de manera irreversible, y se dijo que tendría que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Mientras tanto, no había ni rastros del misterioso hombre que había disparado sin razón aparente a estas dos pobres chicas, y a pesar de que en estos ataques habían ciertas similitudes y se usaba el mismo revólver calibre 44 modelo Bulldog, la policía aún no conectaba estos crímenes ni alertaba a la población. Ellos seguían con su idea de que esto era culpa de la mafia y se inventaban otras vainas raras, como que era culpa de una secta o que se había un millonario que les pagaba sicarios para que dispararan indiscriminadamente a cualquiera que se toparan al frente, y toda esta perdedera de tiempo hizo que el verdadero culpable tuviera más tiempo para hacer de las suyas. El 30 de enero de 1977, pasados casi 3 meses del último ataque, el infierno volvería a desatarse y a arruinar la vida de otra pareja joven. Acá, la secretaria Christine Front, de 26 años, y su prometido John Deal estaban tranquilamente dentro del auto de John, fuera de una estación de ferrocarriles en la zona de Queens, preparándose para conducir hacia un show de baile luego de ver juntos la película de Rocky, la cual había salido solo hace un par de meses. Pero esa madrugada, de la nada, varios disparos empezaron a penetrar el auto donde se encontraba la pareja. A pesar de esto, el hombre, asustado y herido, enseguida arrancó el motor y se alejó del lugar rápidamente en busca de ayuda. Él no recibió ningún disparo de lleno y solo tuvo algunas heridas leves de este incidente, pero tristemente su novia Christine recibió todas las balas que penetraron el coche y murió varias horas después en el hospital. Ninguno de los dos pudo ver al atacante y la policía luchó en vano por encontrar testigos o pistas que contaran lo que había sucedido esa noche en la estación de ferrocarriles. Varias semanas después, concretamente el 8 de marzo de 1977, alrededor de las 7:30 p.m., Virginia Boskerihan, una estudiante de la Universidad de Columbia de tan solo 19 años, caminaba hacia su hogar después de clases. Cabe destacar que Virginia vivía solo una cuadra del lugar donde la pareja que les acabo de mencionar había sido alcanzada por las balas. Y esta noche su tranquilo recorrido se vio interrumpido por la repentina aparición de un hombre que estaba visiblemente armado. El sospechoso se acercó caminando hacia ella. Llevaba un revólver semioculto en sus bolsillos. Cuando vio la oportunidad, sin mediar palabras, le disparó a la joven a distancia de quemarropa. En un intento desesperado por protegerse, Virginia levantó sus libros de texto como un escudo improvisado para defenderse del agresor.
pero lamentablemente esto no fue suficiente para detener la tragedia. La bala logró atravesar el débil obstáculo, alcanzándola de manera fatal y arrebatándole la vida a esta joven de 19 años que tenía una vida hermosa por delante. Y por cómo iban sucediendo estos ataques, todo apuntaba a que este asesino iba solo detrás de cualquier joven que te puedas encontrar en tu día a día. Ante estos terribles sucesos, las autoridades empezaron a recopilar todos los casos que se le atribuyeron al asesino del 44, esto con el objetivo de convocar una rueda de prensa en el One Police Plaza, el cual es un edificio muy icónico de la policía de Nueva York, y acá el 10 de marzo de 1977 se encontraban todos los periodistas de la ciudad con el objetivo de obtener la primera noticia de lo que estaba a punto de anunciar la policía, ya que estos no hacían ningún tipo de anuncio a no ser de que se tratara de algo bien grande. Esa mañana, tras un momento de tensión, el oficial Mike Codd, con el comunicado oficial de las autoridades en sus manos, comenzó a leer con un tono de voz plano y sin emoción que la policía había podido confirmar a través de estudios balísticos que existía una conexión asegurada entre los asesinatos de las chicas que les acabo de mencionar hace un rato con todos los crímenes anteriores, y que en definitiva el arma homicida era un revólver Charter Arms Bulldog calibre 44. Pero esto no era todo. En la misma conferencia de prensa confirmaron que el mismo revólver se utilizó en los otros 3 casos ocurridos en los barrios de Bronx y de Queens. Seguido de esto, todos los periodistas se acercaron desordenadamente al policía y comenzaron a hacer preguntas al mismo tiempo. Y así, en medio del ruido y del caos de todas estas voces hablando juntas, se destacó una pregunta, y esta era la de: detrás de esos ataques, ¿estamos hablando que hay uno o varios criminales? Ante esta pregunta, el oficial Codd respondió que a pesar de que no se podía descartar de que un grupo estuviera detrás de esto, por ahora solo se estaba buscando a un hombre blanco de entre 25 y 30 años, de alrededor de 1,80 de estatura y de cabello oscuro. Con esta noticia, al día siguiente los titulares de los periódicos solo hablaban de una cosa, y es que había un nuevo enemigo público número 1 en la ciudad. Un asesino sin escrúpulos a quien todos debían temer, en especial las mujeres jóvenes, quienes parecían ser sus víctimas favoritas. El público en general entró en pánico por las noticias, y es que esta conferencia de prensa terminó por instaurar más caos en la sociedad, porque a la vez que la policía admitía la realidad de los crímenes brutales que venían sucediendo, también estaban admitiendo lo poco que sabían y lo lejos que aún estaban de encontrar al culpable de los ataques, a quien ahora sí le otorgaron por primera vez el apodo del asesino del 44. Esta noticia ocupaba las primeras planas de todos los periódicos de Nueva York, recalcando los esfuerzos en vano de la policía que eran comentados por todos lados, incluyendo la radio. Pero para empezar, la policía no podía limitarse a buscar solo a un hombre blanco de 1,80 con pelo rizado, ya que en la ciudad habían cientos de miles de hombres que podían verse así, y por este motivo tenían que disminuir de alguna forma los parámetros de búsqueda. Para esto se les ocurrió contratar a múltiples perfiladores forenses que ayudaron a, valga la redundancia, a crear un perfil del criminal que estaban buscando. Y de esta manera lograron encasillar más o menos su modus operandi. El modus operandi es, por así decirlo, las mañas que tiene alguien, y esto puede ayudar a predecir los comportamientos futuros de un individuo. Y en el caso del asesino del 44, estaba que él siempre atacaba en lugares públicos durante la noche, en mayormente calles laterales poco transitadas. Segundo, sus víctimas se resumían en personas que salían de lugares nocturnos a altas horas de la noche, como discotecas o salas de cine con funciones nocturnas. Además que podía atacar a personas solas, pero su objetivo favorito parecían ser las parejas. Pero además de esto, había más patrones. Él no tenía una forma preferida de acercarse a sus víctimas y a veces hablaba y otras veces atacaba por la espalda. Sin embargo, de todos los datos, el que más loco volvió a la población fue que todas las mujeres a las que atacó tenían el cabello largo, rizado y de color oscuro. Y el pánico ante esto era tal que muchas jóvenes hasta llegaron a ser impulsadas por sus familiares a salir corriendo a comprar tinte rubio para el cabello con el fin de no ser víctimas del asesino del 44. Y para añadirle más horror a esto, las autoridades aseguraron que el sospechoso era un hombre dañado con resentimiento hacia el mundo y odio hacia las mujeres,
con probablemente serios problemas psicológicos que quizás eran esquizofrenia o trastornos similares. E imparablemente toda esta búsqueda implacable que se estaba realizando llegaría a oídos del verdadero asesino del 44, quien a raíz de esto, por su desmesurado ego, se vio en la necesidad de darle a la prensa más de qué hablar. Esta vez, el 17 de abril de 1977, alrededor de las 3 de la madrugada, Alexander Esau y su novia Valentina Suriani estaban sentados en el auto del hermano de Alexander en los alrededores del barrio del Bronx, apenas algunas calles de distancia del primer tiroteo asociado al asesino del 44, lo cual daba a pensar que esta pareja no se había tomado muy en serio las noticias de los sucesos recientes, y esto lo iban a pagar muy caro, ya que a esas horas un vecino de la zona llamó a la policía diciendo que había oído 4 disparos. Cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron con una escena sangrienta que correspondía al modus operandi del asesino del 44. Valentina, quien estaba en el asiento del conductor, recibió un solo disparo en la cabeza, mientras que su novio Alexander recibió 2 disparos en el mismo lugar. La joven Valentina perdió la vida en la escena del crimen, y Alexander murió en el hospital varias horas después sin tener la oportunidad de describir qué era lo que había pasado. Sin embargo, pese a ser una escena fatal, acá había una diferencia espeluznante, y es que esta era la primera vez que el atacante se comunicaría directamente con el departamento de policía a cargo de encontrarlo, dejando una nota escrita con letra temblorosa en el lugar de los hechos. Esta iba dirigida especialmente al capitán de la policía de Nueva York, Joseph Borelli, y esta era la primera vez que el asesino se dirigía a sí mismo como el hijo de Sam y pasaría a ser conocido bajo este apodo de aquí en adelante. La carta en sí era muy larga y estaba llena de incoherencias. Parecía la creación de una persona mentalmente inestable o también la de alguien que quería aparentar estar fuera de sus cabales. Y entre muchas cosas sin sentido, se podían rescatar frases como: me duele que digan que odio a las mujeres, no las odio, pero sí soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. A veces mi padre me mantiene atado en el patio trasero, otras veces me encierra en el garaje. A Sam le encanta beber sangre, me da órdenes como sal ahí fuera y asesina. Yo soy el monstruo, Belcebú, el Behemoth gigante. Me encanta cazar, merodear por las calles buscando un juego limpio, carne sabrosa. Después de esto, la nota finalizaba con una especie de amenaza hacia la policía de Nueva York. Les digo adiós y buenas noches. Policía, déjenme asustarlos con estas palabras. Volveré, volveré. Soy el señor monstruo. Esta actitud inusual del asesino hacia la policía y la prensa recibió gran atención de los investigadores. Psicólogos y psiquiatras observaron que muchos asesinos seriales ganan una sensación de gratificación cuando logran esquivar a quienes lo persiguen. El sentimiento de control sobre la prensa, los oficiales de la ley e incluso el hecho de asustar a la población son la fuente de gratificación más grande que pueden tener. 2 meses después, el 26 de junio de 1977, 2 jóvenes de 20 y 17 años fueron atacados a la salida de la discoteca Eliphas cerca de la bahía de Queens. Sus nombres eran Lupo Salvatore y Judy Plácido. El caso era que por eso de las 3 a.m. ambos estaban sentados dentro del auto de Lupo cuando de repente 3 balas atravesaron el metal del vehículo y alcanzaron a los jóvenes. Lupo fue herido en el antebrazo derecho y una de las balas alcanzó a Judy en la sien derecha, mientras que las otras 2 le causaron heridas en el hombro y en la parte trasera del cuello. Pero a pesar de las graves heridas, ambas víctimas de este ataque sobrevivieron, pero no dijeron haber visto a la persona que había disparado. Sin embargo, testigos que también habían salido de esa discoteca declararon haber visto a un hombre alto de pelo oscuro huyendo de la escena, y al ver que las balas eran de calibre 44, no dudaron en que esto era obra del hombre que buscaban, y por como vas a ver, este se estaba desesperando en hacerse con otra presa. Se acercaba el aniversario del primer ataque fatal del hijo de Sam, que se cumplía el 29 de julio de 1977, por lo cual la policía marcó un gran área policial sobre Queens y el Bronx, anticipándose a que el sospechoso podría intentar un ataque sobre esta fecha. Sin embargo, el siguiente y último ataque no sucedió ni en Queens ni en el Bronx como se pensaba, sino que tuvo lugar en Brooklyn.
2 días después, el 31 de julio, una mujer llamada Stacy Moskowitz se encontraba junto a Robert Violante. La pareja estaba en su primera cita, dentro de un auto, dándose unos besitos y todo iba bien en marcha. Pero tristemente, este momento apasionado sería interrumpido por un hombre encapuchado que se acercó a la ventana del pasajero del coche y tras esto disparó 4 proyectiles que impactaron en la pareja. Seguido de esto, el sospechoso escapó dejando a Robert gravemente herido y como consecuencia perdió un ojo. Pero Stacy, que estaba al lado de la ventana, se llevó la peor parte, ya que la joven perdió la vida en el acto, convirtiéndose en la primera y única mujer rubia que el hijo de Sam había asesinado, y tristemente, como era costumbre, la policía no logró extraer de la escena del crimen ninguna evidencia útil. Pero para fortuna de todos, y en especial para la policía de Nueva York que estaba quedando en ridículo, llegó el día en el que el asesino carecería de inteligencia y de suerte, ya que unos 5 días después de este último ataque, una residente de Brooklyn llamada Cecilia Davis decidió hacer una llamada clave para la policía, pues resulta que esta mujer comenta que el día de los hechos, mientras ella estaba paseando a su perro, alcanzó a ver unas cuantas cosas que no paraban de darle vueltas por la cabeza. Primero, ella logró ver a un oficial de patrulla poniendo una multa de tránsito a un auto que estaba aparcado frente a un hidrante de bomberos y que momentos después de que el oficial de tránsito abandonara el lugar, la mujer observó cómo un hombre merodeaba por el lugar y parecía mirarla con cierto interés. La mujer se preocupó porque dijo que el hombre parecía estar sosteniendo algún objeto de color oscuro en su mano y ella no quería descubrir qué era eso, por lo cual corrió hasta su casa y cerró la puerta con todos los seguros posibles, y lo que la dejó pensando durante toda la noche es que minutos después en la calle se escucharon los disparos que impactaron en el auto en el que iba la pareja que les acabo de mencionar. Ante el episodio, Cecilia Davis se mantuvo en silencio sobre la experiencia hasta 5 días después de lo sucedido, momento en el cual llamó a la policía para reportar lo que había vivido. De esta manera, la policía investigó minuciosamente todos los vehículos que habían sido multados ese día por la zona, y de todos los vehículos que investigaron, entre ellos se encontraba un Ford Galaxy de color amarillo, y si no recuerdan, este era el mismo color del auto que el padre de Donna, la primera víctima de toda esta serie de crímenes, aseguraba haber visto. Y este auto estaba a nombre de David Richard Berkowitz, un hombre muy pero que muy peculiar. De esta forma, el 9 de agosto de 1977, el oficial encargado de investigar los vehículos de nombre James Justice telefonó al departamento de policía de Yonkers para pedirles que arreglaran una entrevista o interrogatorio con Berkowitz. La primera oficial que tomó este llamado fue, curiosamente, una policía llamada Whit Carr, hija de un hombre llamado Sam Carr. Tan pronto como el oficial Justice mencionó el nombre de David Berkowitz al oficial Whit, la cara de la mujer cambió por completo y esta dijo con un tono serio: "Déjame contarte sobre él, yo lo conozco. Él vive justo a la vuelta de mi casa". Acto seguido, la oficial empezó a mencionar que hacía un tiempo había tenido un conflicto con Berkowitz, y es que este le había disparado y herido al perro de su familia, un labrador retriever de color negro que pertenecía a su hermano Harvey y a su padre Sam. Y cuando el oficial Justice oyó el nombre de Sam, por fin tuvo un buen presentimiento sobre que Berkowitz podría ser el hombre que buscaban, ya que el asesino se llamaba a sí mismo como el hijo de Sam. De esta manera, el 10 de agosto de 1977, la policía se acercó a la casa de David con la intención de conseguir alguna prueba extra que permitiera pedir una orden de registro para su casa o una orden de detención para el hombre. Al acercarse al auto de Berkowitz, que estaba aparcado fuera de la casa en la ciudad de Yonkers, los oficiales de policía pudieron ver un arma en el asiento trasero, y con este motivo se decidieron a revisar el auto más a fondo, tras lo cual encontraron una bolsa de papel con municiones, mapas de todas las escenas del crimen que se atribuyeron a los ataques del hijo de Sam e incluso una carta amenazante dirigida al capitán de la fuerza especial dedicada a investigar el caso de nombre Timothy Doe.
Y ante este descubrimiento, la policía tomó la sabia decisión de que primero David debía abandonar por su cuenta el apartamento para intentar detenerlo, pues no sabían si tenía otras armas además del revólver que encontraron en su auto y no querían arriesgarse a confrontarlo en la entrada de su casa, donde tenían menos libertad de movimiento. Mientras esperaban a que un juez aprobara una orden de registro para la casa de Berkowitz, el hombre salió por su cuenta de su hogar y se subió a su Ford Galaxy amarillo, momento en el cual el detective John Falotico aprovechó para acercarse a la ventanilla apuntando su arma directamente a la sien del hombre. En ese momento, David, el sospechoso, parecía estar calmado, y este dejó que abrieran su puerta mirando a los detectives a los ojos, diciendo: «Bueno, me atraparon. ¿Por qué les tomó tanto tiempo?». Y en una declaración varios años después, el oficial Falotico dijo que aún recuerda la inexplicable sonrisa en la cara del hombre, y que tras detener a Berkowitz le preguntó: «Ahora que dices que te atrapamos, dime, ¿a quién atrapé?». A lo que David respondió: «Tú sabes, yo soy Sam». Pero ajá, ¿por qué este hombre ya grande y con pelos allá abajo jugaba este juego de llamarse a sí mismo el hijo de Sam? Pues claramente esto era porque no estaba bien de la cabeza, pero para llegar a la raíz de esto, primero debemos adentrarnos en su vida. Para empezar, David Berkowitz nació con el nombre de Richard David Falco el 1 de junio de 1953, siendo puesto en adopción pocos días después de su nacimiento, pues resulta que fue producto de una relación en la que su madre biológica, de nombre Elizabeth Brother, era la amante de un hombre casado, quien pues era el padre biológico del chico, y esta, al enterarse de que el niño podía arruinar su matrimonio, abandonó a Elizabeth y a David ante la decisión de la mujer de tener al bebé, pero luego de dar a luz, lo tuvo que dar en adopción porque ella sola no podía hacerse cargo, ya que venía de una familia judía de bajos recursos y ganaba muy poco como mesera. De esta forma, David fue adoptado por Nathan y Per Berkowitz, quienes decidieron darle la vuelta a su nombre biológico y le dieron su apellido, por lo que el chico acabó llamándose David Berkowitz, el nombre con el que todos lo conocemos. David de pequeño demostró tener un poco de inteligencia por encima del promedio, pero sus demonios, de esos que salen en la adolescencia, le ganaron, por lo que el chico rápidamente perdió el interés por la educación, volviéndose aficionado en cometer delitos de poca monta como hurtos y robos sigilosos. También le gustaba iniciar incendios siempre que tenía la oportunidad, y vecinos que vivían cerca de los Berkowitz lo describieron como un chico difícil, malcriado y acosador. Sus padres adoptivos llegaron a consultar al menos a un psiquiatra sobre el comportamiento del joven, pero nada de esto surtió efecto. A sus 14 años, la vida de David empezó a irse por la borda, ya que su madre adoptiva repentinamente falleció de cáncer de mama, creando un ambiente tenso en la familia, ya que su padre adoptivo volvió a casarse y aparentemente a David no le caía muy bien su nueva madrastra, por lo que a sus 17 años abandonó la casa tras graduarse de la secundaria para unirse al ejército. En sus tiempos como militar, David prestó sus servicios en la base de Fort Knox, y también estuvo sirviendo en una división de infantería que fue desplegada en Corea del Sur, y tras 3 años en el ejército se retiró con una baja honorable, tras lo cual viajó al Bronx de Nueva York y ahí localizó a su madre biológica. Durante este tiempo, David decidió visitar de seguido a su madre con el objetivo de conocer más sobre sus orígenes, esto hasta que finalmente ella le confesó todos los detalles de por qué lo dejó en adopción, y esto como que terminó de zafar el último tornillo que mantenía a David estable, ya que esto le hizo sentir a él que desde el día 1 que pisó este mundo había sido rechazado. Distintos forenses marcan este punto como la crisis más importante en la vida de David, ya que estas revelaciones lo llevaron a una crisis emocional que destruyó su sentido de identidad y su conexión con el mundo exterior. Con el tiempo, la disociación de identidad de David se fue haciendo más y más grave, a la vez que desarrollaba otros trastornos psicológicos como la psicosis, que comenzaron a frustrarlo profundamente. Aún así, intentó llevar una vida normal estudiando en la Universidad Comunitaria del Bronx, pero ya sentía que no encajaba con nadie, por lo que abandonó sus estudios antes de terminar el primer semestre, y así empezó a cometer sus primeros ataques, comenzando por la típica depresión que da en Navidad, por lo que por estas fechas apuñaló a las jóvenes que comenté antes. Por este tiempo, David comenzaría a llevar una doble vida, de día siendo taxista y luego como cartero del servicio postal,
y de noche se convertía en el hijo de Sam, un demonio que se estaba alimentando en los últimos tiempos por las noticias y toda la publicidad de la prensa. Esto hizo sentir a Berkowitz más vivo que nunca, ya que esta era toda la atención que tanto necesitó durante toda su infancia. Tras registrar el apartamento de David, la policía encontró un gran desastre. Habían grafitis satánicos por todas las paredes y el departamento parecía no haber sido limpiado en mucho tiempo. Una de las cosas más sorprendentes con las que se topó la policía era que este hombre desde los 21 años había empezado a escribir grandes diarios, los cuales ya había llenado muchos por completo, detallando meticulosamente cómo había hecho muchos incendios a lo largo de todo Nueva York, y el número llegaba hasta los 1400 incendios. Ante estas incógnitas, David debía ser interrogado, así que lo llevaron a una comisaría y en este interrogatorio el hombre rápidamente confesó haber sido el culpable de los tiroteos y expresó sin un abogado presente su clara intención de conseguir un trato a cambio de declararse culpable de los ataques y de los 6 asesinatos que se le atribuían. Durante este primer interrogatorio, Berkowitz declaró que el perro de su vecino era uno de los motivos por los cuales había empezado a cometer crímenes. Dijo que el perro estaba poseído por un demonio y que, como había mencionado en su primera carta dirigida a la policía, había sido ese mismo perro quien lo había obligado a cometer estos horrendos crímenes donde tomaba la vida de mujeres jóvenes para saciar la sed de sangre de Sam. Tras escuchar estos disparates, los oficiales enviaron a David a hacerse unos exámenes psicológicos. Acá se determinó que el hombre estaba mentalmente competente para ser juzgado en una corte. El abogado asignado a cargo de su defensa le sugirió que debía declararse inocente por razones de insanidad, pero David rechazó esta idea rotundamente, por lo que el 8 de mayo de 1978, Berkowitz participó en su primera audiencia, donde se le declaró culpable de todos los tiroteos. Pero antes de que el juicio terminara, el hijo de Sam iba a dar más de qué hablar, pues el día de su sentencia, casi 2 semanas después de la primera audiencia, el hombre intentó saltar de una ventana ubicada en el 7º piso de la Corte de Justicia, y luego de ser detenido, comenzó a gritar que Stacy, quien era su última víctima, era una, esa palabra, y empezó a gritar que la mataría de nuevo y que la mataría de nuevo, repitiéndolo, como un loco. Y la corte, a raíz de esto, ordenó que se le realizara un nuevo examen psicológico para poder continuar con el juicio, pero nuevamente se determinó que David estaba apto mentalmente para ser juzgado. De esta forma, el 12 de junio de 1978, David Berkowitz fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas en total, una por cada vida que había arrebatado, y aunque el trato original era que el hombre confesaba el crimen a cambio de que la fiscalía le permitiera obtener libertad condicional luego de 25 años, pues han pasado 45 ya, y el hombre se le han rechazado todas las solicitudes de libertad condicional y actualmente se encuentra en una cárcel de máxima seguridad al norte de Nueva York.